Gracias, gracias y primero pues muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de nuestro secretario de Salud, del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. Y bueno, que me pidió el favor estuviera aquí con ustedes y con todo el gusto. Yo creo que son temas muy importantes. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes, escucharlos, escuchar el tema que bien comentaba el ingeniero Julián. Es un tema de participación ciudadana, sin duda. Este esta guerra, vamos a llamarlo así, a veces no entendemos que estamos en guerra, pero esa es la verdad. Y perdón que lo ponga así de dramático, pero pues, en una guerra la gente no sale a la calle, se queda en casa. Y hay veces que la gente no entiende que estamos en guerra, que la gente fallece. El tema de la participación y de la conciencia social es muy importante. Y el otro tema que también lo comentó muy bien Rocío, el tema de la movilidad, ¿sí? A mayor movilidad, mayor contagio, a mayor contagio también lo comentaron, mayores defunciones. Yo creo que a los que estamos aquí eso nos queda muy claro. Es un tema que nos queda muy claro. Si me lo permiten, voy a compartirles una pequeña presentación de los datos que tenemos en el estado de Guanajuato. Obviamente un poquito del panorama mundial, nacional, y no, díganme más o menos cuánto tiempo tengo para yo ajustarme a sus tiempos. Si son 15 o 20 minutos, me voy más rapidito. O si es menos también. Pero lo importante. Está perfecto, 15 minutos, doctor. Bienvenidos. Excelente. Para dar tiempo a todas las preguntas que puedan suscitarse. Muchísimas gracias. Con mucho gusto voy a compartir mi presentación. Me avisan, por favor, si se ve. Yo espero que ahí ya se vea. Sí, lo vemos. Gracias. Perfectísimo. Entonces, sí es muy importante para mí comentarles esto, que prácticamente desde el primer día que tuvimos un caso, yo diría que desde antes, pero prácticamente desde finales de diciembre ya teníamos una alerta epidemiológica en el tema de una enfermedad que se presentaba en China y todo el mundo decíamos, pues China está re lejos, aquí eso ni va a pasar y puro escándalo, ¿no? Pero al final el tema y el tiempo nos fue demostrando que la pandemia es una realidad aún más terrible de lo que hubiéramos imaginado. Entonces, prueba de ello, bueno, el primer caso que tuvimos en el estado de Guanajuato fue un 15 de marzo. Estamos a 3 días, ya pasaron 3 días de que tuvimos el primer caso de COVID en el estado de Guanajuato a través de un reportero que venía de Alemania. Y bueno, y solamente le bastaron prácticamente 9 semanas a COVID para tener cuando menos un caso de COVID en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Así de rápido se ha prácticamente distribuido COVID en el estado de Guanajuato. Y lo podemos ver, ¿no? De un lugar tan lejano como China, le bastó prácticamente simplemente unos meses para ya tenerlo presente en nuestro país y obviamente en el estado de Guanajuato. Vean este dato que es el panorama mundial. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Sigue siendo la región de las Américas necesariamente la región que más casos está presentando, que sigue con brotes todavía activos. Brasil, Estados Unidos siguen teniendo una cantidad de casos importantes. Lamentablemente esto tiene mucho que ver con las políticas que se siguen en el tema de las pandemias. Es una guerra que no vamos a ganar en los hospitales. Esta parte sí nos debe de quedar muy clara. Qué bueno que tenemos en Guanajuato una muy buena infraestructura en salud, que tenemos la garantía de que la gente que enferma se puede atender, pero no va a haber infraestructura que alcance si la gente no se cuida. Y yo creo que este es el gran tema que debemos de estar haciendo conciencia. Vean ustedes, la región de Europa sigue estando en segundo lugar, no quiere decir con esto que ya también la libraron, al contrario, hay lamentablemente países como Italia que ya están en su tercera oleada de casos, y bueno, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Son situaciones que ponen al límite la naturaleza humana, tanto del que presta el servicio de salud, como de, obviamente, la gente que sigue perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Entonces, seguimos teniendo, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de casos confirmados, ya 119 millones, más de 119 millones de casos confirmados en el mundo. La letalidad que en el mundo es de 2.2, que es una letalidad baja,
Aún así, ahorita lo vamos a revisar en las siguientes láminas, el país tiene una tasa de letalidad mucho más alta, estamos hablando de casi 13, 14 de letalidad por ciento, y bueno, pues lamentablemente más de 2.656.822 defunciones que se han presentado al día de ayer en el mundo. Aquí está el panorama y la radiografía de nuestro país, nada más para comentarles de manera muy rápida, ¿no? Ya más de 2 millones de casos como totales, todavía tenemos una cantidad importante de casos sospechosos, 437,000, 3.175.000 muestras han salido negativas, y lamentablemente esto, ¿no? El tema de las defunciones, ya 195.119 defunciones, que recordemos que es un corte todavía preliminar, muy posiblemente haya más defunciones de estas, pero que sí debemos de estar muy pendientes de que estamos lejos de que esta pandemia se haya acabado, a pesar de que los datos de desaceleración son importantes y son evidentes en las últimas semanas. El tema sobre todo de los casos confirmados acumulados, esta gráfica es para mí muy buena, porque luego la gente dice, híjole, pues han confirmado un montón de casos, sí. Hemos hecho una gran cantidad de pruebas en el estado de Guanajuato. Estados que no han confirmado casos simple y sencillamente están a ciegas en el tema de el control sobre todo de las personas contagiadas y de los brotes o de los contactos de la gente que tiene. Entonces, Guanajuato es de los estados que más pruebas hace, tanto de PCR como de antígeno, y eso nos ha permitido también controlar y mitigar más que otros estados el tema de COVID. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, las pruebas que se han realizado en algunos, en la otra parte, ¿no? Campeche, Chiapas, Colima y Nayarit, pues realmente el número de pruebas que tienen son muy pocas. Y bueno, sería muy bueno que estuviéramos revisando en proporción, obviamente, a la población que estos estados tienen. ¿Cómo estamos en el número de casos confirmados activos? Recordemos que el número de activos son aquellos pacientes que pueden contagiar, y estamos hablando de las últimas 2 semanas. Son aquellos que a esos les llamamos activos, que se contagiaron y que tienen la capacidad de contagiar. Entonces, activos en el país tenemos 30.888, cuando menos los que tenemos registrados. Guanajuato había estado por ahí del tercer lugar, estuvimos hasta en el segundo lugar en temas de activos hace algunas semanas. Afortunadamente hemos empezado a disminuir en el número de casos activos sin echar las campanas al vuelo. Por ahí vamos ya en el quinto lugar y con un 3.6% del total de los activos del país. Bueno, pues pareciera ser que empezamos a desacelerar el número de casos activos, que al final son la fuerza de contagio que tenemos en el estado de Guanajuato. Esta radiografía es muy buena porque, bueno, al final nos da el panorama total de lo que se ha realizado en el estado de Guanajuato, prácticamente más de 258,000 pruebas realizadas en el estado de Guanajuato, 133,000 han sido negativos, que estamos hablando de un 51%. Los casos confirmados, estos son de ayer, son del 17, son 155. Nosotros reportamos diario, estamos reportando, y esta información no descansa, sábado, domingo, cada 24 horas estamos reportando, y así tenemos ya poco más de un año desde que iniciamos esta plataforma de coronavirus. Total de casos confirmados, 125,395, que corresponde a un 48.5%. Tenemos nuestros casos en investigación, como pueden ver los pacientes recuperados, que ya afortunadamente son casi el 89%. Un número importante de defunciones, 10,213, que son 10,213 familias que tuvieron pérdidas y que son lamentables y que no queremos que se sigan presentando. No debemos de ver la muerte como algo normal, como algo que no nos deje de impactar o simple y sencillamente volvernos indolentes ante el dolor, o lamentablemente temerarios, ¿no? Mucha gente no creía en el COVID hasta que alguien cercano falleció o hasta que algo realmente pasó. Y como bien lo dijeron por ahí, lamentablemente no hubo una línea enérgica que permitiera a través de la federación, de la parte federal, la claridad de los temas que debimos de haber posicionado con mucho tiempo: el uso del cubrebocas, la sana distancia,
que bueno, pues fue lamentable, pues, y que en Guanajuato inmediatamente lo subimos como parte de nuestro periódico oficial y lo manejamos como obligatorio, que yo creo que esa parte se vuelve fundamental para la salud pública del estado de Guanajuato. Ahí está el número de casos activos que se tienen. Es muy importante este dato también, la tasa de incidencia, que no es otra cosa más que el número total de casos identificados por 100,000. Guanajuato tiene una tasa de incidencia mayor que la nacional. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica nos da para estar investigando de manera rápida a la gente que está siendo contagiada y bueno, pues tenemos una tasa que nos permite identificar y poder aislar de manera oportuna a estos casos, a estos pacientes. Esta lámina también es muy interesante. Ustedes pueden revisar el número de casos acumulados que tenemos en los diferentes municipios y vemos a los 5 primeros, bueno, pues es obvio que León, por su densidad poblacional, se encuentra ahí. Ya el número de casos activos en proporción a lo que teníamos semanas anteriores ha disminuido de una manera muy importante. Sin embargo, sabemos nosotros, no es un secreto, que las ciudades más más densamente pobladas, perdón, son las que son más sensibles a la movilidad y son las que de manera rápida y explosiva pueden tener una cantidad de contagios importantes de una semana a otra. Por eso, la conciencia no debe de ser nada más el decir, bueno, ya vamos de salida, ya vamos para abajo, que luego es mucho lo que la gente trae en mente, esto va a bajar solito. Esto no va a bajar solito, esto tiene que ver con el esfuerzo, y bien lo comentaron ahorita, lo comentó muy bien el ingeniero Julián, tiene que ver con la conciencia social y el seguir haciendo las cosas bien en la línea del tiempo. Y en la medida que las sigamos prolongando, definitivamente esto se va a controlar y se va a ver. Y si no es así, también lamentablemente para mal se va a ver. Este es un tema, ¿no? Y bueno, podemos ver ahí los 18 municipios que más casos activos tienen. Muchos de ellos ni siquiera son municipios tan grandes y tienen una cantidad de casos importante. Y esto también condiciona que sean municipios pequeños, que tengan una cantidad de muertes importantes y entonces su tasa de mortalidad se dispara de una manera importante. Entonces, esto, bueno, pues para todos ustedes, ¿no? 18 municipios representan el 82% del total de casos activos del estado de Guanajuato. Esta lámina normalmente la presentamos como comparativo de una semana a otra. Este es al corte los viernes, obviamente hoy no es viernes, pero es de la semana pasada. Vean ustedes cómo los casos activos de la semana del 5 de marzo eran 2,299 y bueno, pues bajaron de casos activos al 12 de marzo a 1,885. Afortunadamente, también los pacientes hospitalizados, tenemos unas láminas más adelante, de manera paulatina han venido disminuyendo y eso, bueno, es bueno por una parte, pero también es muy importante señalar que también tenemos gente que no se acerca a los hospitales y lamentablemente fallece en casa. Y yo creo que sería muy complicado decirle a la gente a veces, ¿sabe qué? No es la mejor solución quedarse en casa. Les hemos comentado muchas veces que ante las primeras sintomatologías, primero hay que llevarlo a valoración médica y de ahí se toma la decisión si se hospitaliza o no. Y a veces tenemos hasta esa un poquito resistencia a quererse hospitalizar, ¿no? Es que no lo veo tan malo, déjeme lo llevo a la casa, ¿sabe qué? Se ocupa quedar. Entonces, son de las cosas que hemos estado trabajando mucho con ellos. Esta lámina, si bien pudiéramos decir, híjole, pues ya pareciera ser que ya pasó lo peor en los meses de noviembre, diciembre y enero, pues si revisamos lo que traemos hoy día en marzo y hacemos una proyección, prácticamente podríamos cerrar con cerca de 10,000, más o menos, confirmados en este mes. No es una cantidad despreciable, tampoco es que vayamos ya totalmente a la baja. Revisen los meses anteriores y bueno, agosto, que fue donde inició, fue parte de nuestra primera oleada, esos casos eran los que teníamos, 10,000. Entonces, decir que ya vamos de bajada y que esto ya se va a acabar, no es así, mucho menos con los días que se avecinan, en donde muy posiblemente tengamos lamentablemente un rebrote, aunque no lo querramos, porque va a haber movilidad de gente. Eso es una realidad.
Y entonces no estamos lejos de este escenario, como lo digo, en esta proyección. Si vemos el mes de agosto, pues posiblemente cerremos más o menos igual, aunque nosotros estamos de manera, les digo, diaria y semanal revisando los datos, viendo cómo vamos y podemos hacer comparativos, como lo pueden ver ustedes en la tabla, de mes con mes y cómo podríamos estar nosotros mejorando. Sí es muy importante el estar revisando y valorando quiénes son, en nuestros casos confirmados, los grupos de edad que se ven más afectados y de qué género, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, la cantidad de casos que tenemos y primero esto, independientemente de quiénes sean los que se infectan, cualquier persona se puede infectar y cualquier persona se puede en algún momento complicar. De repente tendemos a decir, es que a los niños les da menos, es que a los adultos no les va tan mal. Realmente, digo, hemos comprobado que cualquier persona es susceptible de contagiarse y cualquier persona es susceptible de complicarse o enfermar, independientemente de si tiene o no comorbilidades. Sí es muy importante ver esto y bueno, pues nuestros grupos que tienen más movilidad son aquellos que están en una etapa económicamente activa, si lo podemos revisar, bueno, gente de 20 a prácticamente 59 años son los grupos donde tenemos el grueso de casos confirmados. Esto que el sector salud hemos estado trabajando muy bien con todas las instituciones es el tema de seguir muestreando, de seguirnos vigilando y bueno, esto nos puede dar a nosotros en algún momento con esa sensibilidad en la vigilancia epidemiológica que en la medida que sigamos muestreando en todo el sector podemos identificar de manera más rápida aquellos lugares donde haya brotes o tengamos contagios de manera importante y que bueno, poderlos nosotros limitar a tiempo. Entonces, el seguir cuidándonos y el seguir obviamente en el sector siendo parte importante en esta vigilancia epidemiológica nos va a dar esta oportunidad. Y bueno, ustedes pueden ver ahí la cantidad de pruebas que ha realizado la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, prácticamente el 63% del total de pruebas. Y bueno, todas las demás instituciones van sumando para tener nosotros una red de vigilancia epidemiológica que nos permita la identificación de estos casos. Algo que es muy importante y que, bueno, a esto se le llama caracterización. ¿Qué significa esto? Aquellos casos que podemos nosotros identificar que son susceptibles a tener COVID. Prácticamente la tos, la cefalea, el dolor muscular y la fiebre son los primeros que se alcancen a identificar, pero muchos de ustedes, bueno, no tienen sintomatología, o sea, COVID es tan complejo que pasa en esa escala de grises, de aquellos que no tienen sintomatología, hasta aquellos que pueden tener una sintomatología muy florida. Y todos esos grupos pueden ser contagiantes de la enfermedad. Entonces, por eso es importante que de manera continua y permanente estemos utilizando el cubrebocas, nos lavemos las manos y guardemos la sana distancia. Aún en casa, a veces nos sentimos protegidos en casa y ahí relajamos las medidas, nos quitamos el cubrebocas, ya no nos lavamos las manos, besamos a todo mundo y eso no debe de pasar. Esa parte es muy importante que nosotros también tengamos mucha conciencia en estos temas. Como pueden ver ustedes en la caracterización, prácticamente la parte clínica es muy florida en el tema de COVID, desde aquellos que inician con alguna diarrea o perdiendo el gusto, o no les sabe la comida, o empiezan como una enfermedad respiratoria normal. Bueno, todo eso, de repente, pues la gente dice, no, no creo que sea COVID, como que es otra cosa, es una rinitis, pues es una diarrea. Entonces empezamos mucho por la negación. Por eso es muy importante que identifiquemos esta sintomatología y obviamente consultemos a alguien que nos pueda dar su opinión sobre este tema. Algo que también obviamente hemos visto, bueno, hacia dónde está más asociado el tema de los casos que hoy día tenemos confirmados, pues obviamente la hipertensión, la obesidad, la diabetes son aquellos que se vuelve la población más vulnerable y que en algún momento también se pueden complicar, obviamente, pues aquellos que tienen algún hábito tabáquico, el asma, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, ¿no? Obviamente sí tenemos población vulnerable y que debemos de estar cuidando cada vez más, ¿no? Los pacientes del total que tenemos confirmados,
e identificamos que un 40%, que es una proporción bastante importante, están con alguna comorbilidad. Esto que para nosotros también es muy importante, pues el estar revisando los recuperados. Esto es un concentrado semanal, vamos viendo quienes ya están cumpliendo como caso recuperado, y un caso recuperado es aquel paciente que ha tenido desde el inicio de su sintomatología, han pasado prácticamente 14 días, y al día 15, si no presenta ninguna otra alteración, se le puede considerar un paciente recuperado. Obviamente que esto tendrá que ver mucho con la revaloración clínica que haga el médico para ver si es factible el que pueda regresar de manera segura, sobre todo si está en un grupo laboral, que esto para nosotros es muy importante. El tema de las defunciones, que es un tema muy sensible, podemos ver que en los meses precisamente de julio y agosto del año pasado, bueno, pues tuvimos una cantidad importante de fallecimientos, no comparada con la cantidad de fallecimientos que tuvimos en los meses de noviembre, diciembre y enero. Y aquí la reflexión es, díganme en qué meses nos movimos más. Y bueno, la primera oleada fue de miedo, de confinarnos, ya estábamos en el tema de Semana Santa, sí tuvimos defunciones, pero como que después se le perdió un poquito el miedo y el respeto al tema de COVID, y se juntó la tormenta perfecta, el tema de que, bueno, pues hay mucha gente se va a morir, espero que yo no, y lamentablemente las fiestas de fin de año. Desde noviembre, el tema del Día de Muertos, el tema de la Virgen de Guadalupe, bla, bla, bla. Y vean ustedes la cantidad de defunciones que tuvimos en este gran pico en el estado de Guanajuato, y bueno, que se ve reflejado en las primeras semanas también del 2021. Entonces, no es un tema menor. Yo creo que cualquiera de nosotros puede perfectamente identificar el tema de movilidad, contagio y lamentablemente fallecimiento. Entonces, esta liga o este eje es para nosotros fundamental que la gente lo tenga presente para sensibilizar sobre todo en temas de prevención. Lamentablemente hemos tenido 13 mujeres que han perdido la vida embarazadas en el tema de la pandemia. Y bueno, a pesar de que las estamos cuidando, de que estamos muy pendientes de ellas, el tema de COVID también en algún punto las ha afectado, ha llegado, y bueno, pues cada muerte materna, pues también al final de cuentas es una tragedia que nosotros debemos de estar cuidando y que no debemos de permitir que suceda. Aquí está un poco la radiografía de los estados, cómo se encuentra lo que le llamamos nosotros la letalidad por estados, y bueno, pues podemos revisar dónde se encuentra el estado de Guanajuato, y tendremos una letalidad, si bien por abajo de la media nacional, estamos prácticamente, si pueden ustedes contar, ahí en el top 10 de los menos letales. Aún así, si lo comparamos con la tasa de letalidad mundial, sigue siendo una letalidad alta, eso hay que decirlo. Y bueno, sí tenemos que estar nosotros muy pendientes de este tema, y que nos permita sobre todo generar estrategias para seguir conteniendo los contagios y obviamente evitando las defunciones. Para esto es muy importante seguir haciendo esto. El número de pruebas semanales que está realizando el estado de Guanajuato a través de todo el sector, ya más de 289,000 muestras se han aplicado en todo el estado de Guanajuato. Y bueno, teníamos promedios primero muy bajitos cuando estaba nada más el laboratorio, se fortaleció el laboratorio, empezamos a hacer pruebas rápidas con todo el sector, se empezó a tener la cultura realmente de seguir muestreando. Yo creo que parte decidida de esta estrategia tuvo que ver tanto nuestro gobernador como el doctor Daniel Alberto para generar esta estrategia y esta estructura que nos permitiera identificar de manera oportuna, mientras estaba titubeando en otro lado si las pruebas valían la pena aplicarlas o gastar en ellas o no. El estado de Guanajuato, de una manera decidida, empezó a aplicar una gran cantidad de pruebas, y eso nos dio esa fortaleza para tener un mejor control e identificación de brotes, y con esto, bueno, pues contener casos. Muy importante, parte del reflejo de una pandemia tiene que ver en cómo están nuestros pacientes y qué tantos pacientes hospitalizados tenemos. Llegamos a estar muy cerca del 85-90% de ocupación, si ustedes lo recuerdan. Teníamos prácticamente entre 1,800, 1,900 casos, y la verdad sentíamos
como dicen por ahí, ya el agua en los aparejos, afortunadamente empezó a bajar. Teníamos en ese momento el temor de que fuéramos rebasados porque la cantidad de contagios que tuvimos en los meses, sobre todo de diciembre y enero, fue muy importante. Hoy día, pues estamos con una ocupación realmente muy bajita. El número de casos que tenemos, ustedes lo pueden ver en la tabla, estamos hablando de un 16-17% de ocupación, que nos permite garantizar precisamente la atención médica. Pero yo les sugiero, nadie queremos estar en un hospital y nadie queremos estar sometidos a una situación que pueda en algún punto vulnerar más nuestra salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Esta lámina de disponibilidad hospitalaria, pues es muy clara y muy franca en el tema de que ya empezamos a ver en esta línea una disminución importante del total de camas que tiene el estado de Guanajuato, que son 2.369. En total, hablamos de camas con hospitalización, con ventilador y, bueno, que son destinadas para el tema de COVID, un 14.3%, pues es un porcentaje que nos permite darle un respiro al área hospitalaria, que créanmelo, no ha parado en todo el año y que, bueno, pues es una gran cantidad de esfuerzos que se hacen las 24 horas por estar atendiendo a nuestra población guanajuatense. Este desglose, bueno, este es al 15 de marzo, podemos ver la cantidad de personas hospitalizadas por alguna insuficiencia respiratoria aguda, 340. Sí es muy importante que veamos que hay 100 personas intubadas, que normalmente tienen estancias prolongadas, y que si bien el número de defunciones ha disminuido, cada muerte que tenemos sigue siendo una tragedia. Y no nos acostumbremos a los 100 o 110, 120, o ahorita, ya son 28, ya son menos. Yo creo que sí debemos de estar muy conscientes de este tema. Cada persona que fallece es un guanajuatense que no tenemos y que, bueno, que nadie quisiera que eso sucediera en ninguna familia. Importante ver esto a nivel nacional también. Bueno, pues el comportamiento es a la baja en el tema de la ocupación hospitalaria. Y bueno, hoy podemos ver al estado de Guanajuato en un color clarito con el porcentaje que ya les comenté, y que la ocupación en el promedio nacional es del 23%. ¿Qué quiere decir esto? Que COVID nos está dando un respiro y una oportunidad de volvernos a reorganizar, no bajar la guardia y hacer las cosas mucho mejor de lo que ha estado ahorita aconteciendo con estos dos oleadas que hemos tenido. Entonces, yo creo que sí es muy importante estos ejercicios que hacemos también al interior de la Secretaría para estarnos reestructurando y no perder el hilo de las actividades que estamos realizando, porque si pensamos que ya vamos de bajada, nos confiamos y en algún momento podemos tener un repunte que nos puede nuevamente poner, como diríamos en el argot boxístico, contra las cuerdas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que no queremos. Aquí está de manera muy rápida quiénes son los que más se contagian, obviamente la gente que sale a trabajar, los empleados, pero vean ustedes lo que yo comentaba hace un rato, el tema del hogar. De repente nos sentimos seguros en el hogar y, ay, pues es mi familia, que vengan, es mi vecina, siempre está aquí, y entonces subestimamos un poquito esa parte. Y el tema del hogar es muy importante que sigamos mejorando esta cultura del uso del cubrebocas con nuestros hijos, con nuestra gente que está alrededor, el podernos incorporar en un segundo tiempo al hogar, ¿no? De repente, quienes siempre nos encuentran cuando llegamos a casa son los hijos, es la esposa, el reflejo es abrazarnos. Entonces, sí, ahí comentarle a quien esté, ¿sabes qué? Voy a entrar a la casa, déjame darme un baño, cambiarme la ropa y ya me reincorporo a mis actividades con mi familia. Son de las cosas que normalmente comentamos que es importante que las hagamos, porque no sabemos de dónde venimos, qué traigamos, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte y el uso del cubrebocas. Y ahí podemos ver, ¿no? Los estudiantes que a pesar de que están confinados, la verdad es que se siguen movilizando. La gente obreros y bueno, pues por ende una situación de riesgo laboral, pues es el personal de enfermería, ¿no? Que también pues está más en contacto y es obviamente de los que tienen más vulnerabilidad por el tema de los contagios. No dejar de lado esto que es muy importante, que es el tema, y bien lo comentaban también en dos intervenciones previas, el tema de la depresión en los chicos, en cualquier rango de edad. La verdad es que la gente y quienes hemos estado en este tiempo, yo creo que en algún momento hemos tenido un poquito de ansiedad, un poquito de depresión, y todo el mundo ocupamos ayuda, ¿no? Entonces sí es muy importante considerar esta parte, y la Secretaría de Salud
en conjunto con otras instituciones dan atención psicológica y psiquiátrica, y ustedes pueden ver el tipo de atención psicoemocional es de las áreas que en salud mental se han estado trabajando, no nada más de manera telefónica y virtual, ahí tenemos una página que se llama Dinámicamente, sino también muchos centros de salud mental no han parado, han estado atendiendo gente, y esto es muy importante para también estarle dando certidumbre. Recordemos que el ser humano pues, es un ente biopsicosocial, entonces sí es muy importante dar un servicio de calidad integral. El famoso semáforo amarillo, ¿no? De repente no entendemos muy bien el amarillo y pensamos que pues ya del amarillo ya nomás nos falta el verde y ya listo, se acabó la pandemia. No es así. Un semáforo amarillo que tenemos con alerta en el estado de Guanajuato significa, en efecto, y lo pongo muy rápido así, porque siempre me hacen esa pregunta, bueno, ¿y qué condiciona un semáforo y el color? El número de contagios que llegamos a tener, las defunciones, los hospitalizados, y todo esto que tenemos, y los pacientes intubados, obviamente, todo esto va marcando a través de indicadores un número que nos va a dar al final un color dependiendo de una escala de valoración que tenemos. El tener un amarillo con alerta, ni con mucho estamos cerca de decir, pues ya vamos para verde que volamos. No. Afortunadamente hoy día tenemos una desaceleración en el número de contagios, hemos tenido una disminución en el número de muertes, y ustedes pueden revisar que también el número de hospitalizados afortunadamente ha disminuido. Eso nos ha permitido ir disminuyendo el semáforo de un rojo a un naranja con alerta, luego a un naranja, ahora un amarillo con alerta. Pero todo esto que se ha venido presentando y que nos ha costado semanas, se puede venir abajo en un par de semanas que tengamos la Semana Santa. Y podemos pasar de este amarillo con alerta a un rojo nuevamente, en 2 semanas. Así de sensible es el tema de COVID. Entonces, pensar que ya vamos de salida y que esto ya se acabó es un error, y es un error grave, que no debemos de fomentar, mucho menos pensar que pues esto va a bajar solito. Lo comentaba y lo vuelvo a reiterar, es un trabajo de todos. Las medidas que son sencillas, fáciles de asimilar, pero que debemos de estar realizando de manera continua, y que ustedes saben que son muy importantes, ¿no? El tema sobre todo de la higiene personal, el tema para nosotros muy importante que es la alimentación, el mejorar las condiciones, el uso de cubrebocas, el uso de sustancias que contengan gel, agua y jabón, muy importante, identificar a aquellas personas que tienen algún tipo de sintomatología y obviamente generar espacios saludables. Esto es parte importante, ¿no? El que la gente pueda comunicarse ante cualquier duda. Sabemos que hay una gran cantidad de información en redes, en medios, y la gente lamentablemente se cree lo que no se debe de creer y no se informa con quien se debe de informar. Entonces sí es muy importante que tengamos siempre pendiente que hay información que es oficial, que hay información que nos permitiría seguir adelante. Me voy a ir más rápido, el tema de la vacunación, que también lo comentaban, y sí quiero dejarles muy claro que si bien la vacunación en efecto es parte de una estrategia que nos va a permitir el generar una mejor economía, el estar con más certidumbre, la verdad es que la vacunación va a cuentagotas, es una cantidad muy pequeña la que hemos estado vacunando. Recordemos que un principio importante de la vacunación es tener lo que llamamos nosotros a un 70% de la población susceptible vacunada. Entonces, estamos muy lejos de eso. El estado de Guanajuato tiene 6 millones, deberíamos de tener más o menos 4,5 o 5 millones de gente vacunada. Estamos muy lejos de tener certidumbre de la vacunación. No nos debemos de confundir. Qué bueno que hay gente que ya ha recibido el beneficio de la vacuna. Pero ahorita hablar de que la vacunación es la respuesta, no, ni con mucho. Lo que hemos estado comentando, todavía las medidas que estamos tomando, todavía la sana distancia, el uso de cubrebocas, se va a prolongar en la línea del tiempo, ya debe de ser parte de una estrategia permanente. El pensar que la vacuna va a venir a resolver ahorita el problema no será así. Entonces sí quiero que vean prácticamente el tema del noreste, las vacunas que se estuvieron aplicando. Estos son los... Podemos ir cerrando, si es tan amable, porque ya se nos está yendo la prensa y hay preguntas importantes para usted. Si es tan gentil, ya nos rebasamos más. Claro que sí, ya estoy acabando, nada más para que vean, estas son las
los lugares que se han vacunado, donde ya se concluyó la vacuna que tenían, y obviamente los lugares que siguen activos, donde todavía hay vacuna disponible. Esto fue lo que se aplicó ayer, prácticamente en Salamanca, en Acámbaro, en algunos lugares. Por ahí, Jerecuaro, ustedes pueden ver, bueno, algunos a disposición de la Secretaría y de otros lugares. Todavía tenemos mucho personal que le hace falta vacunarse, porque son luego las preguntas que nos hacen. Oiga, pues no hay gente vacunada, ni el personal de salud. Ustedes pueden ver ahí el personal de primera línea vacunado que tenemos. Es prácticamente un 41%, de segunda línea vacunado un 14%, pero si hacemos la suma del personal de segunda y tercera línea que hoy no está vacunado, prácticamente un 45%, y es gente que sigue trabajando con la gente y que no está vacunada. Con esto termino.